Gracias, me voy a poner más nervioso todavía. Pues nada, agradecerle a Óscar, como siempre, ¿no? Agradecerle por confiar en mi locura y bueno, y sobre todo a vosotros, ¿no? Por estar aquí, bueno, sobre todo los que durante 20 años hemos estado compartiendo, ¿no? Todas las actividades, todas las charlas que hemos dado, ¿no? Y que se intenta de ampliar un poco más el tesoro que tenemos como municipio, ¿no? Porque la verdad que tenemos un municipio con mucha historia, mucha etnografía, y la verdad que es muy interesante que poco a poco vayamos descubriendo esos trocitos y hagamos un gran puzzle que una al final un poco toda esa gran cantidad de información que tenemos, ¿no? Bueno, yo sin más, a ver qué os parece. En la actualidad, hablar de la plaga de langosta puede que no despierte ningún sentimiento, pero en nuestro pasado agrícola causaba mucho miedo, ya que podía suponer un largo periodo de ruina y hambre. Seguro que muy pocos de los que estáis aquí presentes habéis visto una nube o manga de langosta, pues en nuestra zona las últimas plagas se produjeron entre los años 60 y 70 del siglo pasado, aunque evidentemente no ha desaparecido en otros lugares. Pero hablar de la langosta es hablar de uno de los insectos más fascinantes del planeta, pues cuando se producen unas condiciones ambientales concretas, se transforma como aquel famoso personaje de Stephenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tanto físicamente como en su comportamiento, como ya veremos. Este pequeño trabajo pretende aportar unos apuntes sobre la incidencia de la langosta o cigarrones, que es como se le ha nombrado hasta no hace mucho tiempo. A través de los pocos documentos que han llegado hasta la actualidad, y que se encuentra en nuestro magnífico archivo municipal, ampliado por la prensa de la época, bibliografía e informantes. Espero que al menos os sorprenda la vida de este curioso y temido insecto. La langosta se considera una fase de cierta especie de chapulines, tucura o cigarrones, nombre que reciben en distintas zonas geográficas. En Mija se le conoce como cigarrones. Podemos ver en el diccionario de Juan Francisco Ayala Manrique de 1729, que a su vez es una ampliación del escrito por Sebastián de Covarrubia de 1693. Cigarrones se recoge en un texto escrito por un granadino tomando esta voz por langosta y este por locusta, que es el nombre en latín que significa saltamonte. Este nombre no ha llegado por transmisión oral de la cultura campesina, por lo menos hasta los nacidos en la década de los 60 y 70 del pasado siglo. Otro lugar donde se utiliza este nombre es en las Islas Canarias. Este insecto pertenece al orden de los ortópteros, que comprende unas 20.000 especies, y dentro de estas, en su mayoría de la familia Acrididae, conociéndose en la actualidad unas 5.000 especies. Pero solo unas docenas pueden generar problemas y solo unas 20 pueden provocar grandes plagas y muchos daños en la agricultura. El ciclo vital de la langosta comienza con la puesta por parte de la hembra, tras la cópula con el macho, menor en tamaño, hincando su abdomen en la tierra donde deposita sus huevos, de 50 a 150 dependiendo de la especie, en el llamado canuto. Una vez nacido se le denomina mosquito, tras la muda pasa a saltón y por último, cuando desarrolla las alas, a langosta. Esta sirve de alimento a muchas especies en sus distintas fases. A larvas de ciertas clases de escarabajos cuando los huevos están en el canuto, anfibios, reptiles, arácnidos y aves cuando son mosquitos y saltones, y aves mamíferos cuando ya son adultas. Aunque la langosta y el saltamonte no difieren en su estructura morfológica, sí lo tienen en su comportamiento. La langosta, con ciertas condiciones ambientales, periodos de sequía y años lluviosos, cuando se juntan en un número importante y son estimuladas con las patas traseras con otros ejemplares durante 1 a 4 horas, hace que aumenten los niveles de serotonina segregados por el insecto. Esto desata una transformación espectacular, cambiando de fisiología, forma, color y de comportamiento. Come más y se reproduce más rápidamente, pasando de una fase solitaria, o sea, vive de forma solitaria y es inofensiva, a una fase gregaria donde se agrupan en bandas o enjambres, que pueden ser de cientos de individuos a millones, que se desplazan en grandes distancias provocando enormes daños en la vegetación. Y cuando las condiciones ambientales cambian de nuevo, se transforman, siempre pasando por una fase intermedia y de nuevo a su fase solitaria. Por eso, antes se pensaba que las langostas solitarias y las gregarias eran especies diferentes.
La langosta cuenta con una gran distribución en el planeta, exceptuando la Antártida. Ahí veis un poco que está casi en todo el planeta. Podemos destacar algunas especies. En América del Sur, la langosta llanera. En América del Norte, la langosta de las montañas rocosas. En Australia, la langosta de la peste australiana. Y en Asia, la langosta de Bombay, entre otras. A continuación vamos a profundizar en las especies más destacadas de nuestra área. La langosta mediterránea. Esta es la especie más común en la península ibérica y la que más daño ha provocado a lo largo de la historia. Las hembras son más grandes que los machos, alcanzando los 3,8 centímetros. La longevidad del adulto es de 30 a 40 días. Esta langosta vive en la cercanía del mar Mediterráneo, así como el Próximo Oriente, Afganistán, Rusia y Kazajstán. Este insecto ortóptero de la familia Acridae se encuentra en las provincias de Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Zaragoza y Huesca de forma permanente. En los pocos estudios realizados en la provincia de Málaga de los ortópteros, publicados en 2018, esta especie solo aparece citada en el Rincón de la Victoria y Torrox. En Extremadura, que es la zona endémica, ocupa una extensión superior a las 400.000 hectáreas y la última plaga tuvo lugar en Badajoz en junio de 2022. La langosta migratoria. Los machos miden de 3,5 a 5 centímetros de longitud, mientras que las hembras 4,5 a 5,5. Cuando son adultos tienen un tono gris parduzco. Cuando se vuelven gregarios son más oscuros. Vuelan a una velocidad de 15 a 20 kilómetros a favor del viento, pero pueden recorrer entre 5 y 30 kilómetros en un solo día. Las últimas plagas importantes de esta langosta en África ocurrieron entre 1928 y 1942. Esta langosta es la única del género Locusta. Su distribución es amplia: Europa, Asia, África, Australia y América Central, viviendo en diversos hábitats. La EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, autorizó la comercialización como insecto seguro para la alimentación humana a la langosta migratoria en noviembre de 2021, estando disponible en forma de congelado, seco y en polvo. Yo, de hecho, he comprado un paquete para que ahora quien quiera podamos probarlo a esta especie. Por eso, pero esto no es nuevo. La acridofagia la podemos ver en uno de los primeros documentos gráficos donde aparece la langosta. Un bajorrelieve asirio donde aparecen dos sirvientes llevando en las manos granado y langosta para hacer comida. También se comía en Arabia, Persia, Mesopotamia, Crimea, África Central, América, y era conocido en la cocina del Al-Ándalus. La langosta del desierto. Esta especie de langosta es una de las más temidas de África, Oriente Medio y Asia, ya que devora más de 400 especies vegetales. Mide unos 7,5 centímetros. Esta es de la más grande que encontramos. Puede realizar migraciones a grandes distancias. Volando con el viento puede alcanzar los 100 a 200 kilómetros por día, llegando a cubrir más de 1.200 kilómetros cuadrados y alcanza 2.000 metros de altura. Puede llevar más de 2.000 metros de altura. Y un solo enjambre puede contener entre 40 y 80 millones de langostas. Entre 1986 y 1989, la langosta del desierto afectó a unos 30 países africanos, llegando incluso a España. Pero lo más curioso es que en octubre de 1988 algunos enjambres recorrieron 5.000 kilómetros en 6 días y llegaron al Caribe. Recientemente, mientras nos sorprendía el COVID-19, comenzó la peor plaga de los últimos 25 años en Etiopía y Somalia, y el peor de los últimos 70 años en Kenia, afectando a unos 9,5 millones de personas. La langosta, bien, de las innumerables plagas de insectos que ha padecido la humanidad, a lo largo de la historia, la que más temor ha despertado sin duda alguna es la de la langosta. Dentro de nuestra cultura cabe destacar el relato que se hace en la Biblia denominándola la octava plaga de Egipto, cuando el Dios de los hebreos castigaba al faraón de Egipto por negarle la libertad. Yahvé hizo soplar sobre la tierra el viento solano durante el día y toda la noche. A la mañana el viento solano había traído a la langosta, subiere por toda la tierra de Egipto, y se posaron sobre todo el territorio de Egipto, en tan gran cantidad como ni la hubo ni la habrá nunca.
Cubrieron toda la superficie de la tierra, que se oscureció. Devoraron todas las hierbas de la tierra, todos los frutos de los árboles, todo cuanto había dejado el granizo, que era la anterior plaga. Y no quedó nada de verde, ni de los árboles, ni de las hierbas de los campos en toda la tierra de Egipto. Este concepto de plaga, enviada como castigo divino, aterrorizará a las comunidades agrícolas y occidentales durante siglos, recogido en grabaciones y pinturas. Ya en la Edad Moderna, la ciencia comienza a tomar otra visión del fenómeno, cuando en 1735 Calvo Linné publica El Sistema Natural y planta las bases para la clasificación zoológica, incluye a los insectos dividiéndolos en 7 órdenes. Con el transcurrir de los tiempos, naturalistas y viajeros observaron los daños que provocaban este insecto, lo que despierta la curiosidad científica de cómo se provoca esta plaga. Aunque no es hasta principios del siglo XX cuando el entomólogo ruso Boris Petrovich Uvarov, padre de la acridología, el mayor especialista mundial de la langosta, publica Langosta y saltamontes en 1928, obra de referencia que inició la revolución científica presentando la teoría de las fases. En esta se resalta la relación del insecto con el medio y apuntaba al momento de la puesta en marcha de la agricultura como a la aparición del problema de la plaga. A lo largo del siglo tuvo lugar diferentes conferencias internacionales contra la langosta, la última en 1938, en Bruselas, donde se reafirmó la teoría de fase de Uvarov. Se apuntó que el pase de una fase a otra dependía de una serie de factores ecológicos como la vegetación o el clima, que variaba según la especie, además de las condiciones de la región del planeta donde se produce el fenómeno. También se hizo hincapié en que las invasiones eran facilitadas por la acción del hombre. Por eso se tenía que tener en cuenta la deforestación, la quema de vegetación y la agricultura. En la actualidad es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la que emite la alerta para el control, así como cada estado donde poseen zonas permanentes del insecto. Ahora vamos a empezar ya con los diferentes siglos. En este siglo se va a caracterizar por el avance, empezamos con el siglo XVIII, en este siglo se va a caracterizar por el avance de las ciencias naturales, mejorando el conocimiento de la fauna y flora, lo que permite mejorar en el control de las langostas, pero al mismo tiempo se mantienen otros mecanismos usados, como vimos, desde la antigüedad, como es la superstición y la religión, que vinculaba el origen de la plaga al castigo divino por el pecado cometido, y por tanto la solución podía venir convocando a los vírgenes y a los santos. En 1753 comenzó las lluvias otoñales abundantes. Incluso también lo fueron durante la primavera. La larga sequía y las lluvias del último año produjo que la langosta comenzara su transformación. En verano de 1754 se inicia en Extremadura, extendiéndose por La Mancha, rápidamente llegó a Andalucía, llegando a Murcia y Valencia en 1756, durando la infestación hasta 1758. Para combatirla de forma científica, el 8 de julio de 1755, el Consejo de Castilla aprueba la instrucción formada sobre la experiencia y práctica de varios años para conocer y extinguir la langosta. Instrucción que, como veremos más adelante, recogía una serie de acciones para acabar con la plaga. Pero el rey Fernando VI también promulga la Real Provisión del 14 de octubre de 1756 para combatirla con la reliquia de San Gregorio Ostiense, que partiría de su santuario de San Salvador de Pinalba, en Navarra, y que recorrerá buena parte de la España afectada por la langosta. Durante 4 meses, en un carruaje, 3 eclesiásticos y un secular recorren 2.500 kilómetros. La ceremonia consistía en verter agua por la parte superior de una cabeza de plata donde se guardan huesos del santo, saliendo por la parte inferior a una copa de plata. Después se preparaba una procesión y con este agua se bendecía la zona afectada por la langosta. En Málaga, la gran plaga llega en 1755, manteniéndose hasta 1760. El 14 de agosto de 1756, una tremenda y compacta nube de langosta cae sobre Antequera, arruinándole los campos. También afectada a Churriana y Vélez Málaga, como se puede apreciar por los pagos realizados durante estos años, según lo promulgado por la instrucción de 1755. La cabeza de San Gregorio Ostiense llegó el 18 de enero a Antequera, y aunque estaba prevista la visita a Málaga, la mala climatología obligó su suspensión después continuó hacia Córdoba. En Mija,
El primer documento que podemos encontrar en el archivo municipal es del 8 de julio de 1755. Llegó una carta, orden de Diego, obispo de Cartagena, sobre el repartimiento de los gastos causados por la extinción de langostas, y un auto acordado que no es más que un resumen de la instrucción para conocer y extinguir la langosta en sus tres estados. En el acta del 15 de enero de 1756 nos llega el texto impreso de la instrucción formada sobre la experiencia práctica, que es la que vimos anteriormente, que por cierto está en perfecto, esa es del archivo municipal y está en perfecto estado, precedido de nuevo por un escrito impreso firmado por Diego, el obispo de Cartagena, para que esta instrucción se envíe a todos los pueblos y ciudades que se vean afectadas por la plaga, además que se conserve en sus archivos para cuando ocurra de nuevo. O sea que lo tenemos en el archivo por si no hace falta. En la primera parte, y en referencia a los estados de evolución de la langosta, encontramos el primer estado, ovación o canuto. Se pide la implicación de la justicia y la prevención. Además, utiliza como indicadores de los lugares de puesta a los grajos y tordos, pues se alimenta de los canutos. También la utilización de los cerdos como elemento fundamental, ya que estos canutos servían de alimento para este animal. El segundo estado, feto o mosquito, en este estado la langosta aún no vuela. Se pide utilizar todo tipo de ganado para pisarlo. El fuego también se puede utilizar en esta etapa, aunque recomienda que hay que tener cuidado que no se queme los bosques. Y por último, trabajadores en círculo, con ramas, las golpeen hasta acercarlas a un lugar donde quemarlas o enterrarlas. Y por último, el tercer estado, adulta o saltadora, aparte de utilizar todos los métodos anteriores, indicando que el pisoteo con ganado es mejor hacerlo de noche o de madrugada, en estación fría o lluviosa, ya que de esta forma se quedan paralizadas. Habla también de un instrumento que le llaman buitrón, de la cual indica las medidas que deben de tener, y la langosta debe enterrarse a una profundidad de 2, 3 o más varas, precaviendo el que despida fétidos olores por ser contagiosos, pestilenciales y ofensivos a la salud pública. Por último, tiene un apartado de gasto y repartimiento. Otro acta, que encontramos en el archivo, del 18 de julio de 1756, nos da cuenta a través de un escrito enviado de la ciudad de Málaga del día del 14 de julio, que le ha llegado al corregidor real de Valencia noticia de que se ha detectado algunos cordones o manchas en la villa de Almojía y otros pueblos cercanos a esta, y advierte que no olvidemos de aplicar la instrucción presentada y aprobada por el Supremo Consejo de Castilla del año pasado. Señala que se vigile la zona donde posaron las langostas, por si han ahogado en la zona. Una vez copiado, tiene que devolver el original al conductor para entregarle al señor alcalde mayor de la ciudad de Málaga. De esta forma se aseguraban que los municipios recibían la instrucción para controlar la langosta. Ellos lo copiaban y lo tienen que devolver el escrito. Por último, existe otro acta del 7 de mayo de 1756, muy interesante, ya que, aunque es sobre una reivindicación salarial de los escribanos, nos ofrece pistas de la duración de la plaga. En la sala capitular se reúnen sus mercedes Mateo Villalobos y Pedro Cano, alcaldes, y los regidores perpetuos, don Cristóbal de Cárdenas y don Salvador Fernández. Y por último, el regidor anual, Francisco Gutiérrez. Las demandas presentadas muchas veces por los escribanos del mucho trabajo que tiene por la plaga de cigarrones que se está experimentando y que se hace preciso cada 2 o más días hacer representaciones, repartimiento y testimonio. Y para ello asistí también a la medición, peso y entierro de dichos cigarrones. Además de otros trabajos como la precisa asistencia de todas las noches a las rondas con la justicia para la quietud y sosiego del pueblo. Que el corto salario que se le da ahora no le sufraga ni para zapatos, ni para calzado, ¿no? Al pobre le pagaba un poco por todo el trabajo que hacía. Lástima que no haya llegado hasta nuestros días esos datos sobre el pesaje y pago por la lucha contra la plaga. En este acta se puede ver cómo se utiliza el término cigarrones en vez de langosta. Ahora pasamos al siglo XX, la langosta en el siglo XIX. En todo este siglo las plagas son frecuentes. Como ejemplo de la intensidad de la plaga podemos ver la noticia aparecida en la prensa del tren detenido en Almada de Nejo, Ciudad Real, por la langosta. Ese es un tren detenido y todo el mundo intentando de espantar la langosta. Destacar la labor de la Sociedad Española de Historia Natural y en especial de entomólogos y naturalistas como Ignacio Bolívar,
el que determina en 1877 que la especie principal de las plagas es la langosta mediterránea y que la Callictamus italicum solo afecta a zonas concretas y no en toda la península. Esa era otra especie de langosta que hay, ¿no? Bolívar tuvo una enorme labor pedagógica destacando Simnosis de los tósteros de España y Portugal, describiendo 181 especies. En el siglo XIX, aunque puede parecer que es una continuidad del anterior, podemos ver cómo se van perfeccionando el método para evitar la plaga. En primer lugar, se amplía la instrucción del Consejo de Castilla en 1755 con una edición nueva del 18 de diciembre en 1804. También expone el uso de pisones de piedra y control con encina para aplastar el mosquito. Ahí también veis una esparteña hecha de esparto para pisar las langostas, las garapitas, ¿verdad?, que son una especie de red ahí para que vayan llegando los sartones. También se utilizan extirpadores, unos rastrillos de madera con garfios de hierro y una argolla para que se une a un arado sin reja. Ahí veis también los gallineros móviles, llevaban gallineros de un sitio a otro, unos pisones de langosta, ¿no?, para matar a la langosta. Ahí está el hombre con el burro, con los mulos, con un pisón de piedra para ir aplastando Son los diferentes métodos que tenían, ¿no? Y además se pide que se tapen los pozos y otros lugares para evitar que los cadáveres de la langosta pudran las aguas. En este siglo cabe destacar a los pioneros en la protección de las aves. En 1881, el ingeniero de monte y naturalista Antonio García Mancera gana el primer concurso gana el primer concurso público de la Sociedad Madrileña Protectora de Animales y Plantas, con el trabajo beneficio de las aves insectívoras. En él podemos destacar dos especies. Por un lado, el chotocabra, del que dice: el más útil de todas las aves por la enorme cantidad de polillas, nutriéndose además de langostas. Son de todo conocidos los destrozos de la langosta y las hambres que motivó en Europa en 1747-49, por cuya razón la importancia y el valor de las aves que la destruyen suben de punto. Y otra especie que resalta son las chovas, de las que dice: es cierto que en la época de recolección causan daño las grajas y las chovas, pero obsérvese que viven 10 meses de insectos y que las últimas persiguen con encarnizamiento a la langosta, consiguiendo muchas veces liberar a comarca de los perjuicios de este temible insecto. En Mijas podemos ver, gracias al acta del 26 de noviembre de 1876, que se reúnen en la sala capitular el alcalde Cristóbal López Hurtado y 5 concejales, donde dio conocimiento a la corporación de la orden procedente del gobierno civil de la provincia del paso de la langosta de Estepona y Marbella, dirección a Levante, y que se cuide a su parada por el municipio por si haya arrojado ovación, y en su caso destruirla por cuantos medios tenga a su alcance. Una vez alertado, se da un orden a los guardas particulares para que se vigile y se las encuentre y se ponga en conocimiento para acordar las medidas convenientes hasta extinguir el insecto. Este acta nos aporta una información muy interesante, y es que demuestra que el viento de poniente o noroeste el que traía la langosta a Mijas, en el caso de la langosta mediterránea, y el sureste la langosta del desierto. Tenemos que recordar que el factor viento es muy importante para desplazar la langosta desde las zonas gregarias a la de invasión. Ya pasamos al siglo XX, el principio del siglo XX trajo una inmensa plaga de langosta que duró 3 años, desde 1900 a 1902. En mayo de 1908 se publicó la Ley de Plagas, dedicándole desde el artículo 57 al 87 de la langosta, pero la plaga continúa en el periodo de 1912-1913. Reaparece en 1921 y 1923, alcanzando grandes proporciones en 21 provincias, afectando 250.000 hectáreas. Durante los años de la Guerra Civil se abandonó todo tipo de control, lo que produjo en los años 1940 y 1941 una grave plaga, aunque siendo de las últimas en extensión. Esta plaga, la del año 40-41, fue la última en que fue muy extensa. Ahí veis en la nota de prensa, como dice, por la de CIE roja, ¿no? Es de mayo del 40, ¿no? Y le están regañando a los que han perdido la guerra por la plaga, ¿no? Increíble, ¿no? Después, en 1954, Canarias sufrió una gran plaga procedente de África. Posteriormente se producen pequeñas plagas en zonas concretas.
Ahí veis como nubes de langosta vuelan hacia Gibraltar, ¿no? El control en este siglo cambia radicalmente. El siglo se inicia con el uso de la gasolina, aunque ya se venía probando desde 1868, con las que se quemaba la langosta. Como ejemplo podemos ver la noticia aparecida en la prensa en abril de 1902, con el reparto de 28.000 cajas de gasolina a cargo de la Dirección General de Agricultura, correspondiéndole a Málaga 410. O en la campaña 1922-1923, del Estado y la Diputación le suministraron 4.500 litros. También se utilizó diversos langosticidas, como la esencia de coco, aunque se demostró que los resultados eran inferiores a la gasolina, además de ser perjudicial para el ganado y la vegetación. Otro método proporcionado por el Estado son las planchas de zinc o trocha, que formaban una barrera que impedía el paso de los cordones de langosta, conduciéndoselas hacia una zanja donde eran eliminadas. La rotulación de los terrenos infestados de canuto es uno de los más eficaces remedios para combatirlo, pero los intereses particulares de los grandes propietarios de terrenos y el caciquismo imperante en gran parte del país ayudaba con su inacción a la persistencia de la plaga, al incluir las medidas legislativas que se daban. Existe una obra del novelista extremeño Felipe Trigo, la novela Jarrapellejo, escrita en 1914, que ilustra muy bien el caso. La trama transcurre en el pueblo extremeño de La Joya, y en su comienzo se puede apreciar esta situación ante la invasión de los langostos, que es como se le denomina en esas tierras. En Extremadura le dicen langostos. No podemos olvidar la evolución de la protección de las aves. En marzo de 1902, en París, España firma junto a Bélgica, Alemania, Austria-Hungría, Grecia, Luxemburgo, Portugal, entre otros, el Convenio Internacional para la Protección de las Aves Útiles a la Agricultura, en la que se incluía el listado de aves útiles. Como podemos ver en esta noticia de la Liga Agraria del 22 de abril de 1902, donde resalta la utilidad de los pájaros, ya que en la comarca de Villarrobledo, una nube de grajos y otras aves han ayudado a las tareas de extinción de la langosta, devorando con avidez millones de langostas, ¿no? Se ha pasado un poquillo, pero bueno. Otra, en La Voz de Castilla, el 5 de agosto, donde cuenta que en un municipio de Portugal, que padecía un ataque de langosta en sus campos, fueron salvadas por centenares de cigüeñas que acabaron con la plaga. Incluso todavía se opta por la ayuda divina. En este caso, en un pueblo de Jaén, donde se saca en procesión a la Virgen Santa María del Campo, llevándola 20 kilómetros desde el pueblo hasta el lugar donde la langosta se come sus campos. Son 20 kilómetros, ¿no?, la procesión. Desde mediados ya del siglo XX aparecen los insecticidas para controlar las diversas plagas en la agricultura. En cuanto a la langosta y otros autóctonos asociados, lo más utilizado es el melatión y el fenitrotión. En los años 90 se registraron 2 inhibidores de la síntesis de la quitina, que son más específicos y menos tóxicos, aunque en el siglo XX se han utilizado el DDT, Endrin, Aldrin, estiacloro, todos plaguicidas contaminantes orgánicos persistentes, actualmente prohibidos, rociando con miles de toneladas las tierras agrícolas, creando un enorme problema ambiental y de salud en la población. En Mija tenemos un acta del 4 de mayo de 1902 en la cual se reúne la corporación en la Casa Consistorial a las 12 de la mañana, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde interino, don Francisco Segovia Rivas, y 6 concejales, donde se da cuenta de la circular del señor administrador de contribución, ordenando la elaboración del reparto de la cantidad que se ha correspondido a este pueblo para atender a los gastos de extinción de la langosta, acordándose cumplir con dicha circular. Esta plaga la podemos ver en esta nota del periódico El Ebro, diario de Tortosa, del 10 de abril de 1902, sobre la plaga de langosta en la costa de Málaga, por lo que podemos deducir que la plaga afectó a Mija entre los meses de marzo y abril de 1902, aunque no encontré en el archivo municipal cuánto le correspondió a Mija por la extinción. Un año más tarde, en 1903, existe un expediente para la constitución de la Junta Municipal de la extinción de la langosta. En este siglo se produce otro ataque. Tenemos el testimonio de diferentes informantes, aunque no pueden precisar el año, de ver una plaga de cigarrones en la vega de Mija y alrededores, que bien pudo ser una serie de invasiones de enjambre de la langosta del desierto entre los años 39 y 63, según recoge este mapa de Naciones Unidas. También puede ser, y esta es la última que he encontrado,
una llegada de una plaga a Málaga en 1969, como recoge esta nota de prensa, ¿no? Conclusiones. A pesar de no disponer de mucha documentación, podemos concluir que Málaga ha sido zona de invasión y al estar relativamente lejos de las zonas gregarias, no ha sido una zona muy atacada por la langosta, como sí han sido otras provincias como Sevilla o Córdoba. En Mijas, de los 3 siglos estudiados, el siglo XVIII es sin duda el más afectado, no solo por el número de actas encontradas y su extensión, sino por la información aportada, en comparación con los siglos posteriores, con afecciones más leves. Esta primera aproximación se puede ampliar investigando en otros archivos. Como hemos podido ver, la langosta es una de las más temibles plagas de nuestra especie ha tenido durante siglos, ya que suponía la destrucción de la principal fuente de alimentación. Desde la antigüedad se la consideró castigo divino por nuestros pecados, sin sospechar que simplemente era fruto de nuestro mal uso del medio. A lo largo de siglos se combatió de diferentes formas, desde pisar con el ganado, invocar a los santos o embadurnar los campos con peligrosos plaguicidas. Actualmente las poblaciones de langosta están controladas en las zonas gregarias, aunque existen extensas zonas de África donde la langosta del desierto, pese a los esfuerzos de la FAO, no logran controlarla. De hecho, se estima que el cambio climático complique aún más su control. No descartemos que con las condiciones ambientales adecuadas, como la calima ocurrida el 24 de marzo del 22, nos haga una visita nuestra amiga la langosta del desierto. Gracias por su atención.